Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es más alta que el cielo está, más ancha que el vasto mar. Sí me amaba, me honró hasta el día que murió mi hijo. Mi hijo no conoció a ningún tal Calvo ni a la tal señora, esa diabla que mataron. Y a esas personas, que Dios las perdone, las que han hablado cosas porque no conocen, que Dios perdone a esas personas, yo también las perdono. El crimen a finales del año pasado de los pastores en Aguachica Cesar y el posterior asesinato de Zaida Sánchez en Medellín, alias La Diabla, sigue generando consecuencias. Pero, ¿cómo viven los familiares en el caso de los pastores estos difíciles momentos? Buenas, soy Héctor Sarasti y estamos en Alerta Crónica, el podcast que va más allá de la noticia. En este momento nos encontramos en Aguachica Cesar. Y una de las personas que más ha sufrido ese drama es Ángela Barrera, la mamá del pastor Marlon Lora. Esta es la entrevista exclusiva con esta mujer. Doña Ángela, ¿usted de quién era mamá y abuela? Era madre de Marlon Yamil Lora Barrera, de Edwin Javier Lora Barrera, mis dos hijos, y abuela de Ángela Natalia Lora Rincón y Santiago José Lora Rincón. Mi nuera se llamaba Yurlae Rincón Solano. Recuérdeme usted quién era su hijo, recuérdelo desde niñito, por favor. Desde pequeño era un joven que amaba a Dios desde muy niño. Un joven temeroso a Dios, un niño obediente, era muy noble, muy amoroso conmigo y era desde muy joven, quería trabajar, quería tener dinero para ayudarme. ¿Cómo fue criar usted a sus hijos? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Cómo los crió? ¿Qué tuvo que hacer? Yo crié a mis dos hijos, quedé separada del padre de mis hijos y me tocó dura la lucha. Hice cursos de modistería y con esos cursos que hice me sirvieron para educar a mis hijos, para pagar arriendo. Era una madre, podríamos decir, soltera, ¿no? Porque no tenía esposo. Y fui una madre muy responsable con ellos. Los crié con el temor a Dios y me tocó pues coser. La primera máquina que tuve me la regaló una prima, la doctora Delia Barrera. Y empecé a coser en esa máquina y a ganarme la vida para el sustento de mis hijos, para pagar el arriendo, para los servicios. Así me tocó como mamá soltera, ese esfuerzo. ¿Qué recuerda usted de Marlon? Recuerdo de Marlon su amor hacia mí. Recuerdo de Marlon su responsabilidad hacia esta madre. Y lo más importante que recuerdo es que amaba a Dios, era temeroso a Dios, y como temía a Dios y amaba a Dios, me amaba a mí, amaba a su hermano también. El canto de las aves, el murmurar del... ¿Él qué le decía de cómo eran sus inquietudes religiosas, sus ganas de servirle a Dios, a su fe? ¿Él qué le decía de su creencia? ¿Él estudió eso? Cuéntanos un poquito de eso. Mi hijo desde muy temprana edad sintió ese amor por servir en la obra de Dios. Él estudió en CIPET y él estudió teología, se preparó, pero antes de prepararse mi hijo, él tenía el llamado de Dios. Desde muy temprana edad él tenía sueños donde Dios le decía, ¿qué has hecho con lo que te he encomendado? Y él era una inquietud, así que se entregó al Señor y empezó a servir en la iglesia Príncipe de Paz de la 30. En ese entonces pastoreaba el pastor Ezequiel Gordillo Martínez, donde él aprendió de la palabra, el temor a Dios, la responsabilidad y el servicio a la obra del Señor. Y él sirvió mucho en la obra de Dios ahí, bastante, duró muchos años ahí con su esposa y sus niños que estaban pequeños los llevaba. Grande y fuerte es nuestro
¿Cómo conoce él a la señora Yurlay? A mi nuera, Yuli, él la conoció no sé, de pronto estaban visitando unos amigos, a varias amigas, y él llegó ahí a la casa de ella y la conoció ahí, hubo una amistad muy bonita y todo, y una gran química, y desde ahí mi hijo conoció a Yuli, y desde ahí se enamoraron y se casaron. ¿Ellos en qué trabajaban, a qué actividad se dedicaban económicamente? ¿Y cómo él le ayudaba a usted, que él la quería tanto? Mire, mi hijo, desde muy temprana edad, él aprendió ¿cómo es? Él pintaba, él era pintor profesional, pintaba muy bien, estucaba, pintaba puertas, ¿cómo es? Él trabajaba en eso. También trabajó en Ismocol, mucho tiempo, en Ismocol. ¿Eso es? ¿Una empresa de qué? De Ecopetrol. Ismocol, trabajó allí en Ismocol. Él trabajaba, ¿cómo es? Supervisando la CPM en un carro que llevaban, y él iba, un esfuerzo muy grande, y él trabajó allí, y ahí devengaba el sueldo para pagar arriendo, para los niños, el estudio, para todo, para mí también, porque él era pendiente de mí, de todo lo que yo necesitaba. Él era un hombre muy responsable. Claro que sí, era un hombre muy responsable desde muy joven, desde muy niño fue responsable. Mire que cuando festejaban el Día de la Madre, él sabe que había un mecánico al lado de mi casa y yo no sabía. Y él se iba para allá, mami, ya vengo. Se iba al lado del mecánico, por cierto, el señor ya murió, se llamaba Carlos. Y él se ponía a ayudarle allá y lo que él le daba, él juntaba. Y cuando era el Día de la Madre, él me regalaba una tarjetica, me compraba un regalito, en lo más pobre que fuera, pero él me lo daba con un amor. Sí me amaba, me honró hasta el día que murió mi hijo. Era pendiente de mí en todo, de todo. Si me enfermaba, pendiente, mami, me daba ánimo. Estaba muy pendiente de mí. Escuchar que se dicen tantas cosas inexactas de un hombre que usted me describe como correcto, ¿qué le hace pensar a usted que lo que primero murió en esto quizás fue la verdad, o algo que él nunca fue ese hombre que muchas veces pintaron? De todo me da escuchar a esa gente con esa lengua tan terrible, porque no conocieron a mi hijo. Mi hijo vivía ahí al lado del templo, en la casa pastoral, que él mismo levantó con unos hermanos una casa en obra negra. Él se fue a vivir allí porque él pagaba arriendo y le quedaba pesado, y como él era el que trabajaba, entonces él, levantaron esa casa pastoral, no tenía cielo raso, estaba en obra negra, como le dije, no tenía cerámica ni nada, y mi hijo era feliz porque él lo que le importaba era servir al Señor. Dijo, mami, después de que tenga uno sustento y abrigo, lo importante es servirle al Señor. Y a esas personas, que Dios las perdone, las que han hablado cosas porque no conocen, que Dios perdone a esas personas. Yo también las perdono, porque son personas que no tienen temor a Dios y hablan cosas terribles, terribles. Doña Ángela, cosas terribles que usted dice que no son así, ¿cuáles desmiente en este momento que ya se puede desmentir, que ya se ha demostrado que su hijo es un hombre probo? Pues claro, mi hijo no conoció a ningún tal Calvo ni a la tal señora, esa diabla que mataron. Él no tuvo ningún contacto ni en la iglesia, nunca vimos de que esa señora se acercó, ni que habló, ni aún en los teléfonos no habían conversaciones de ellos. Él no sabía nada de eso. Mi hijo se crió honestamente con temor a Dios y nunca, jamás más bien hablaba del pecado, de que la gente se apartara de todo lo malo, de cosas que a Dios le desagradaban. Y sí que más una cosa de estas, imagínese usted. Usted lo educó con el ejemplo, es decir, usted con esa máquina de coser trabajó y trabajó para ser un hombre de bien. Claro que sí, honestamente, yo trabajé en esa máquina, como le digo, como una negra, día y noche trabajando para darles el sustento, para que ellos terminaran su bachillerato y siguieran adelante, para pagar arriendo, para todo, como una madre responsable, y ellos se dieron cuenta y por eso me amaban tanto, por eso Marlon me amaba, porque me decía, mami, tú fuiste y eres padre y madre para mí. Doña Ángela, ¿usted perdona a las personas que han hablado
lo no exacto de su hijo? Claro, claro, yo las perdono, porque si yo no perdono, Dios no me perdona a mí, porque hay que perdonar a esas personas, vuelvo y le repito, que no tienen temor a Dios, y por no temer a Dios, el que teme a Dios no habla lo malo ni hace lo malo. Y como ellos están alejados de Dios, para ellos les es fácil hacer daño, matar, denigrar de la gente. Entonces yo los perdono desde el fondo de mi corazón, y Dios lo sabe. Doña Ángela, han pasado 90 días desde que su hijo y su familia se ausentó, ya no están aquí. ¿Qué piensa en este momento? Es un dolor muy grande, una ausencia muy grande. Yo sé que ellos están en el mejor lugar, sé que ellos ganaron el cielo, yo lo puedo hablar así certeramente. Me hace mucha falta, pero yo sé que ellos murieron, pero Dios ha puesto hijos espirituales para que estén pendientes de mí, porque de verdad que Marlon era el que sostenía mi casa, mi vida. Cuando estaba enferma me decía, mami, no cosas, deja así, yo pago todo, no hagas nada, porque el médico decía que estuviera a reposo. Entonces él asumía la responsabilidad. ¿Usted qué extraña de Marlon y de la familia de él? Extraño el cariño, el amor, el consentimiento, extraño todo, 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 extraño todo, las visitas. ¿Su último diálogo con su hijo cuál fue? Mi último diálogo el viernes. Él me llamó y me dijo, mami, ¿cómo estás en la mañana? Y él lo que hizo fue tararearme un coro que se habla de la misericordia de Dios. Me dice, mami, ¿cómo es? Y él empezó a cantarlo y lo cantamos 3 veces. Eso fue lo último. Y el domingo en la mañana me colocó un devocional, me puso un devocional en el WhatsApp. Y fue lo último a las 5 de la mañana. Toda la gloria es para ti, Señor, en esta preciosa noche. Te alabamos y te bendecimos, Dios eterno. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es más alta que el cielo está, más ancha que el vasto mar. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Esa canción lo recuerda a él, a usted, ¿se lo recuerda a él? Claro, claro, porque la misericordia de Dios es la que nos mantiene con vida. La misericordia de Dios nos trae paz. La misericordia de Dios nos reconforta el alma. Hablemos de la iglesia del Príncipe de Paz. ¿Qué le agradece a usted a esa iglesia en estos momentos donde la adversidad quizás llegó? Le agradezco el amor a los hermanos, el nuevo pastor, hermano Rafael Robles, su esposa, que haya él asumido ese reto de llegar a una congregación donde había una iglesia huérfana llena de dolor, llena de llanto, de recuerdos de la familia pastoral Lora Rincón. Agradezco las oraciones que ellos han hecho por mí y la misión, nuestra misión, IBM, Iglesias Bíblicas Misioneras, al pastor, presidente de la misión, al resto de pastores de diferentes lugares, pero no solamente a ellos, a pastores de Bogotá, de Alemania, que me han llamado, orando por mí, de otras partes del mundo, están orando por mi familia, especialmente por mí. Agradezco a Dios por todos ellos, que Dios les retribuya todo eso en gran bendición, en salud, en paz. ¿En qué, además de la oración, le gustaría que de pronto alguien le diera una mano en estos momentos tan difíciles donde se quedó usted sin su apoyo, sin su bastón, sin su hijo? Claro que sí, económicamente. Yo sé que la oración me ha reconfortado mucho. La oración, estoy en pie, porque Dios lo ha permitido, porque Dios sabía quién era yo y me puso este reto tan difícil. Entonces, claro que sí, porque mi hijo era el que estaba pendiente en la economía y yo pues no he vuelto a coser nada porque no, mi salud, estoy un poco mal de salud. ¿Qué tiene usted? He estado mal de el pulmón derecho. Me salió un pequeño nódulo, entonces ese pequeño nódulo hay que examinarlo, el neumólogo, para ver qué se sigue en el procedimiento. Estoy confiando en Dios, que Dios obrará de una manera especial en mi vida
y necesito, no puedo de verdad trabajar en la máquina ahora, ¿no? Es dura una noche sin su hijo, las noches se volvieron largas sin su hijo, sin su familia, sin ese bastón. Claro que sí, esos recuerdos. Y quiero decirle que el sábado en la noche mi nieta Angelita llegó. Mi nieta llegó a saludarme, a despedirse de mí. ¿Cómo así? Porque ella llega a las 8 de la noche y yo le dije, mami, ¿qué haces aquí a esta hora? Abuelita, vine a traerte 30,000 pesos para que vayas con mi tío Eden y los niños al culto del 31. Porque de allí cuando salgamos va a haber una celebración de nosotros como familia, una cena muy especial, como siempre, tú sabes, la hemos hecho. Y cogió y abrazó a mis nietecitos, les dio una palabra, se levantó y a las 9 de la noche en la reja de la puerta de la casa, me abrazó y me dijo cantidad de veces que me amaba, me besaba. Esa fue la despedida de mi nieta. ¿Cuándo fue eso? El 28 de diciembre. Y la escena exactamente, repítalo, ¿cómo fue? Ella vino y ¿qué pasó? Cuénteme. Sí, la niña vino a saludarme como siempre lo hacía porque ella también estaba muy pendiente de mí, era muy amorosa conmigo. Ella siempre me saludaba, en los audios era, Agüe, te amo mucho, ¿cómo estás? Adelante, me da mucho ánimo, Angelita. Y ella llegó a esa hora, a las 8 de la noche, y le abrí la puerta, me abrazó, se sentó conmigo, bendijo a los niños, a mis 3 nietos, con una palabra de bendición a cada uno. Y luego le dije, Angelita, mira mami, van a ser las 9 para que te vayas ya. Y se paró y en la reja me abrazó, muchas veces me dijo, Agüe, te amo mucho, Agüe, y me besaba y me besaba. Y partió, esa fue la última vez que escuché y vi a mi nieta. Santiago venía muchas veces, había ya como 8 días había venido, él me llamaba mucho y él venía, de pronto llegaba, estaba haciendo gimnasia y llegaba del gimnasio y me traía un tutti y de pronto le quedaban monedas, 5,000, 8,000 pesos y me lo echaba en el bolsillo del pantalón. Agüe, mira, ten ahí abuelita, te compres algo, me decía, era muy querido conmigo y un día me dijo, Agüe, ahora que comience a trabajar, te voy a dar todos los meses algo para ti. Me dijo Santiago José. Yo le dije, bueno, papi. Y hoy día que ya no está. Y hoy ya no está, pues el recuerdo, esos recuerdos me matan. Los recuerdos son muy grandes en mi vida y nunca jamás se me olvidarán mi familia hasta el día que mis ojos se cierren. Estarán en mi mente, en mi corazón. Como un ejemplo de familia amorosa, ellos eran muy amorosos, ellos no podían vivir el uno sin el otro, ellos se amaban mucho, mi hijo amó mucho a su esposa, la respetó y ella también, y esos jóvenes amaron mucho a Marlo. Mira mi niña Angelita, 24 años, era comunicadora social. Precioso Hijo de Dios, recibe Así es, Señor, toda la gloria para ti. No, nunca tuvo novio ni nada. Ella decía, Agüe, si Dios me da un esposo, que me lo dé conforme a su corazón. Y si no, el día que me quedo virgen, me quedo doncella. Y así fue. Cuando usted va a la tumba, ¿qué piensa? No voy a la tumba porque ellos viven en mi corazón. De verdad que para mi salud mental hace mucho daño. Yo los recuerdo, pienso que están vivos aún. Hay veces, hay momentos en que pienso que se han ido para otro país y que van a volver dentro de muchos años. Ese es mi pensamiento. ¿Usted ha soñado con su hijo? Claro que sí. Soñé que lo veía así parado al lado mío. Soñé con Ángela y con Santiago. He soñado que los veo ahí, que yo le digo, Santi, mira, papi. Pero ellos como están muertos, ellos no hablan, los muertos no hablan. Pero los he visto allí, qué lindo. Me levanto contenta porque los veo allí. ¿Se siente tranquila cuando los ve? Sí, claro, los veo y claro que sí, me da como paz. Me da mucha paz verlos, sí, Señor. ¿Cómo usted proyecta el sentimiento de amor hacia esa familia que se fue? No, yo le agradezco a Dios todos los días, le digo, Dios, gracias, porque si tú permitiste esto, tú me vas a ayudar y ese agradecimiento es para ti, mi Dios. ¿Sabes por qué? Porque ellos se fueron preparados porque iban en ayuno
en ayuno iban. Entonces ellos se fueron preparados con Dios y sé que ellos donde están en el mejor lugar, esperando que el día que Dios me lleve a mí me pueda ver con ellos. Yo sé que me voy a ver con ellos, a encontrar con ellos. ¿Ha llorado usted mucho toda esta... Claro, he llorado mucho. Hay veces que estoy tranquila y digo, yo misma me digo, Ángela, tranquila. Y recito un texto bíblico de un salmo de la Biblia. ¿Cuál es? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿A usted qué la tranquiliza, doña Ángela? Me tranquiliza el tener a Dios en mi corazón. Y me tranquiliza en que mi hijo, ellos se fueron, pero sin hacer ningún daño a nadie. Ellos eran íntegros, mi hijo era un hombre íntegro, no hizo nada malo, eso me tranquiliza. Hoy día que la investigación parece ser le está dando a usted la razón, ¿hoy qué piensa? Hoy día donde la verdad quizás está primando, ¿qué piensa usted? Pienso que la palabra de Dios dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, de que Dios haría justicia. Y le quiero contar algo, que unos días antes, podría decir algunos 8 o 10 días, mi hijo tuvo un sueño, una revelación de Dios, pero él no entendía qué era, donde él decía, viene un momento muy terrible para Aguachica el final de diciembre, viene un momento muy terrible, pero la justicia y la venganza divina va a predominar, Dios va a hacer justicia tremendamente, y eso es lo que estoy viendo yo de parte de Dios. Yo me alegré cuando escuché que aquellas personas que habían hecho ese daño a mi familia, la justicia los tenía, y yo los encargo a Dios. Yo le digo, Dios, encárgate de ellos, Dios, porque tú eres el único, eres juez sobre la tierra, tú eres el único, dice Él en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Y hasta aquí Alerta Crónica. No se olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales.